Hola chicos, Ciencias Naturales 71. El último sobre la circulación. Pero no voy a decir de la circulación de la sangre porque hay una sorpresita. ¿eh? Verás, te pongo un ejemplo. Vas con algo lleno de agua, tropiezas, ¡buah! Todo el agua afuera. Vaya, a recogerlo. Vas a por la fregona o tu sistema de recogida o de arreglo de esos desastres y empiezas a recoger agua, escurres, escurres otro poco, otro poco, otro poco. Y resulta que al final tú dices, oye, pero si se me ha caído el doble, ¿dónde está el resto del agua? Bueno, pues de alguna manera, lo que no se haya quedado en el trapo de la fregona, se habrá evaporado, es decir, tiende a que siempre haya menos. Bueno, pues algo de esto pasa en el trasiego de fluidos que hay en nuestro cuerpo. Las arterias vienen del corazón todo contentas a realizar su trabajo, se van haciendo cada vez más finas, ramificándose hasta llegar a las vénulas. Y cuando las vénulas entran en ese poblado de células entre las que sus minitubos, los capilares, rondan, se entremezclan con ellas, alternan, van dirigiendo el fluido hacia las células más necesitadas, lo cortan donde no haya necesidad en ese momento para optimizar el consumo, etcétera, etcétera. Y luego las otras calles, salvo la principal, decíamos que siempre había un trayecto que iba directo, bueno, no directo, pero bueno, que siempre se mantenía algún canal abierto, claro, entre la arteriola y la vénula, bueno, pues en los otros canalitos, que son los capilares, se introducen llegan los glóbulos rojos, en concreto los glóbulos rojos. Ya he dejado el oxígeno y vengo con dióxido. ¿Por dónde me meto? Y encuentran el huequecito del capilar, se meten en él y se dirigen por la vénula otra vez a la circulación general. Pero el líquido en el que iban flotando, que si te acuerdas era lo que nosotros o lo que habíamos llamado plasma. ¿Recuerdas? Que era ese líquido donde flotan todas las células, moléculas, etcétera, y donde van disueltas todas las sustancias que necesita tener la sangre, que son muchísimas. Ese plasma. Bueno, pues en la recogida de ese plasma, como cuando nosotros recogemos el agua del suelo, hay un déficit. Hay un déficit. Hay plasma que le cuesta entrar. Y aquí entonces se generaría una hinchazón por la presión y el plasma que no logra entrar. Pues entonces hay unos capilares ayudantes, generosos, que les dicen a los capilares sanguíneos, mirad, lo que vosotros no recogéis, tranquilos, que ya nos preocupamos nosotros. Y entonces aquí, en este poblado que era lo que llamábamos el lecho capilar, ¿no? Y también red capilar, nacen unos microtúbulos chiquitajos de estilo de los capilares sanguíneos, pero diferentes, hechos para recoger ese plasma que no logra recogerse en los capilares. Entonces vamos a ver qué pasa con esos minitúbulos que salen, que lógicamente irán confluyendo a túbulos mayores, etcétera. Pues, oye, es para asombrarse, porque aquí, como nacen de las fuentes de los montes, un arroyo que va engrosando, nace otro sistema paralelo al principal de la sangre. ¿Cómo que paralelo? Sí, sí. Mira, en una casa, por ejemplo, ¿eh?
suele haber un circuito de agua fría y un circuito de agua caliente. Y tú en el lavabo pues tienes dos grifos. Puedes coger, abrir el de fría, abrir el de caliente. Pero eso ya te imaginas que por las paredes de tu casa tienen que pasar dos circuitos totalmente diferentes. Uno de agua fría y otro de caliente. Bueno, no es el caso aquí la temperatura porque los dos van a ir a la misma temperatura. Pero sí ya puedes imaginar que hay un sistema sanguíneo para sangre, para la roja, en el caso nuestro, para la que lleva glóbulos rojos, tanto oxigenados como desoxigenados, y otro circuito de segunda importancia, de segundo relieve, del que apenas se suele hablar, y como no se suele hablar, pues tampoco se suele saber mucho. Bueno, pues he tenido la grata sorpresa de que las poquitas líneas que vienen en el libro sobre el sistema, ¿eh? Ya no es un sistema sanguíneo, no, es un sistema linfático, como el hermano pequeño, el circuito pequeño de los grandes circuitos con sus dobles vías y todo aquello del sanguíneo. Vamos a ver qué es el sistema linfático y por qué se llama linfático. En concreto ya hemos visto de dónde nace y por qué. Por la necesidad de recoger el plasma que los capilares no eran capaces de absorber, porque no tienen esa capacidad de succión. La ejercen, pero no de una forma como con la potencia de aspiración que daría una bomba, la bomba del corazón. No, no llega hasta ahí. Entonces su capacidad de aspiración no es tanta y el parte del plasma que no se va a meter acompañando a los glóbulos rojos va a ser recogida por otro sistema, el sistema linfático. Y leo ya. Además del sistema vascular, es decir, de vasos sanguíneos, los vertebrados, nosotros, poseemos un segundo grupo de vasos. Un segundo grupo de vasos, un circuito, otro circuito, independiente del sistema anterior. O sea, independiente del sanguíneo. Que es el sistema linfático. Estos vasos pequeños, de pared delgada, es decir, para empezar ya te está diciendo que si el tamaño normal de una vena o la luz normal de una vena al paso por un sitio, al paso por el húmero, por el cúbito, el radio, fuera de este tamaño de luz, el vaso linfático, es decir, el tubo linfático que pasa acompañando, es decir, como en el circuito paralelo, sería menor, menor. Y también más delgaditos. Es decir, estos vasos o estos tubos de linfa no están acostumbrados ni están hechos para las presiones que aguantan los sanguíneos. Son más débiles, de menos capacidad de resistencia, pero ojo, su función importantísima, según vamos a ver. Y se originan como pequeñísimos capilares linfáticos terminales. Repito, pequeñísimos capilares, por el tamaño, linfáticos, por la linfa, terminales. Es decir, aquí es donde terminarían, que es lo mismo decir que donde empiezan. Una estación término de tren es donde acaba un tren, pero también, lógicamente, es donde empieza. Entonces aquí empezaría, acabaría el sistema linfático si lo ves así, y empezaría el sistema linfático si lo ves en dirección contraria. Aquí, claro, de extremos, lógicamente, cerrados. O sea, ellos no vertirán a la red. Más bien, recogerán, absorberán. Presentes en casi todos los espacios tisulares. Los espacios tisulares, acuérdate que eran, por definición, pues, el conjunto de espacios poblados de todas estas redes de capilares. Se unen para formar sucesivamente vasos linfáticos mayores que, como las venas, al igual que las venas del sistema sanguíneo
tenían, perdón, si la dirección del fluido va hacia allá, tenían constantes válvulas antirretroceso, ¿eh? Antirretroceso, también los linfáticos. O sea, los vasos linfáticos tienen continuas válvulas para proporcionar solo un sentido. Como las venas del sistema vascular sanguíneo, poseen válvulas para evitar el retroceso. Los grandes vasos linfáticos, es decir, cuando lleguen a la ramificación, a los troncos centrales, es decir, los grandes linfáticos, que seguirán teniendo también las válvulas, son mayores en la región del tórax, y al final, dice, en el hombre, porque en otros animales puede ser en otro sitio, drenan en el sistema vascular sanguíneo. ¿Y qué significa drenar? Drenar significa aquí desembocan. Drenan, desembocan. Suele ser una desembocadura, pero mediatizada por una resistencia opuesta por objetos, tal. ¿Qué es un drenaje? Pues mira, un drenaje es una capa de tierra permeable aposta, para que el agua que caiga encima de ella no se almacene y drene hacia capas inferiores por donde se la canalice. Ahora sí, ese drenaje está calculado para que las sustancias encima de las que ha caído el agua, que pueden ser el césped del campo de fútbol, la tierra que alimenta el césped, tal, no se vaya con el agua al fondo. Entonces ese drenaje ahí en ese caso está muy bien calculado, aumentando, o sea, arriba la capa fina de tierra y luego a medida que eso, más grueso, hasta permitir pues piedras grandes que ya permitan el paso del agua como si fuera un arroyo. Oh, ese campo tiene buen drenaje, fíjate, está lloviendo a cántaros y sin embargo encima no se encharca y pueden seguir jugando los futbolistas. Drenaje, o sea, drenar, que el agua va en ese caso por causa natural de la gravedad, pero a desembocar. Bueno, pues dice que los vasos linfáticos grandes, que suelen ser los que están por aquí, drenan, acaban desembocando en el río principal, que es el circulatorio. Me recuerda un poquito a cuando de un río se saca un canal que se va a bifurcar luego para regar huertos y campos y todo eso. Siempre al final, para en el caso frecuente de que nadie riegue, ¿dónde va ese agua? Pues bueno, siempre tiene la desembocadura otra vez al río madre. Es decir, salió del río, se ha bifurcado y vuelve otra vez la agua que no ha sido utilizada, ¿dónde? Al río. Pues aquí acaban drenando en los vasos. En concreto, aquí a la altura de los hombros, sube o baja, mejor dicho, la yugular, la vena yugular, que son dos, una externa, la peligrosa para los cortes, y otra interna. Pues bien, a esa altura, entre la vena yugular y la subclavia, clavícula, que está pues por debajo de la clavícula, aquí a esa altura, el sistema linfático desemboca, le dice a la sangre, toma, lo que tú no fuiste capaz de recoger, te lo he traído yo, tómalo de nuevo. Y echa todo ese líquido que recibe el nombre de linfa. Yo al principio, cuando, te voy a decir la verdad, cuando no tenía que explicarlo, me quedaba con que casi linfa y plasma era lo mismo y no indagaba en cuándo es plasma y cuándo es linfa. Pero claro, cuando tienes que enseñar una cosa, tienes que aprendértela mejor. Y en eso os tengo que dar las gracias, de que muchísimas cosas que yo tenía así a medias, con objeto de preparar los vídeos, pues me los he ido. Y he ido centrándome y aquilatando aquellos conocimientos que los tenía por vagos. Y es que enseñar es aprender. Ya te he dicho muchas veces, si quieres aprender, ponte a enseñar.
llama a un sobrino tuyo, a un hermano tuyo, a un tío tuyo, a tu madre, a tu padre, y mamá, papá, venid por aquí que os voy a enseñar esto. Solo por el hecho de enseñarlo, lo aprendes maravillosamente. Sí, sí, aprender es enseñar y enseñar es aprender. Bueno, pues le llaman linfa. Y ya nos dirán en qué se distingue químicamente en cuanto a su naturaleza y composición del plasma. El plasma que era el líquido de la sangre. A este, al que va por los vasos linfáticos, ya lo denomina linfa. Y dice que se vierte en la unión de las venas yugular interna, es decir, externa e interna, donde se une la yugular interna, y la subclavia, que es la que sale de los troncos centrales de circulación para ir por el brazo. Habrá una subclavia derecha y una subclavia izquierda, eso seguro. Pues en esa conjunción de las yugulares, que van y vienen de la cabeza, con la subclavia, con la que sale del hombro, ahí drenan el sistema linfático. La misión fundamental, es decir, ¿para qué está hecho? La misión fundamental del sistema linfático es recoger el plasma que pasó de los capilares a los tejidos, aunque parte de este plasma regresa de nuevo a los capilares para ir a las arterias. Es decir, el plasma aquí recibe o se hace una división. Lo que no se va con los capilares lo recoge el sistema linfático. Y parte de este plasma regresa de nuevo a los capilares para ir luego a las venas. El resto regresa al torrente sanguíneo, de nuevo por los vasos linfáticos. El líquido que circula por el sistema linfático, se denomina linfa. Y tiene, atentos, tiene esencialmente la misma composición que el líquido intersticial. ¿Tú sabes lo que es un intersticio? Es el hueco que hay entre dos cosas. Bueno, pues entre célula y célula, tejido u órgano y tejido u órgano y órgano, hay huecos, hay intersticios. Y todo eso tiene pues un líquido, el líquido intersticial. Pues dice que este líquido intersticial es el mismo prácticamente que la linfa, que baña los tejidos. Pero su contenido en proteínas es mucho menor que el plasma sanguíneo. Es decir, si tuvieras que poner alguna diferencia entre linfa, plasma, líquido intersticial, etc., decir que la linfa tiene más bajo porcentaje de proteínas. Y es que se va a especializar no en las proteínas, sino en otro tipo de alimentos, que vamos a ver a continuación. Entonces dice, bueno, pues ya me quedé, digo, los otros proteínas, la linfa, pocas. En las uniones de los vasos linfáticos, es decir, donde se juntan, viene por aquí un vaso linfático, ¿no? Y por aquí viene otro. Y se juntan aquí, es decir, en la Y que forman para salir en otro vaso linfático, aquí, en estas uniones, hay agregados de células, es decir, cúmulos de células alrededor de esa Y, como un nódulo, como un nudito que se ha hecho protegiendo la Y, para que no se rompa, o para qué, vamos a ver para qué. Dice, agregados de células. Estos agregados de células se llaman, ojo porque es importante, se llaman ganglios. Ganglios. Cachis la mar, se me ha pasado por alto saber etimológicamente qué significaba la palabra ganglio. Que no creo que tenga que ver con ganga. Acuérdate, la ganga que venía de un ave, que no servía para nada. Bueno, pero sería la pobre, que no era comestible, el gangán. Bueno, ganglios. Pero seguro que tú sí que lo vas a mirar. Mire, ganglio significa etimológicamente, viene de la palabra tal o de la palabra cual. Perfecto. Bueno, pues en estos ganglios, que reciben el nombre de ganglios linfáticos,
son como nuditos, como nódulos, o pequeños nuditos, ganglios linfáticos, que es un agregado de célula en las uniones, dice, producen, o sea que estos ganglios, son fábricas productoras de algo. Dice, produce una clase de glóbulos blancos, muy especial, que son los famosísimos guerreros linfocitos. ¡Pam, pam, pam, pam! A la guerra. Ellos a por todos los malos, los linfocitos. ¿Dónde se generan? En los ganglios linfáticos, implicados en la defensa del cuerpo, en la defensa del organismo. A veces, las infecciones de la garganta, que es un sitio, es una frontera de máxima circulación, de entrada y de salida. La garganta. Por ahí pasa pues todos los alimentos, el aire que viene por la nariz, etcétera, boca. Es una entrada y constante salida. Fra, 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 fra. Inspiración, expiración, expiración, expiración. Por no hablar luego ya de los mocos. Pero bueno, dice, y los linfocitos, y a veces las infecciones de la garganta, en donde pasan tantos patógenos y tantos microbios, hacen que los ganglios linfáticos del cuello, porque claro, todo el sistema linfático de tubitos está invadiendo nuestro cuerpo. No pienses que solo es hasta la altura de los hombros, no, no, no. También funcionan por la parte superior de la cabeza. Bueno, pues estos ganglios linfáticos se inflaman. Mamá, me duele la garganta. Me duele al tragar. Ay, habrás cogido anginas. Ay, ¿dónde habrás cogido frío? Bueno, puede ser por frío, no puede ser por frío, pero eso es que los ganglios linfáticos de la garganta se te han inflamado. Se hinchan. Que eso es lo que llamamos anginas, pero que ellos los médicos lo llaman amigdalitis. Si acaba en itis, ya sabes que es inflamación ¿de qué? De las amígdalas. Que es lo que nosotros llamamos las anginas. Que es eso que te molesta tanto de pequeño y nos molestaba cuando te llevaba tu mamá al médico. Yo recuerdo, y lo primero que hacía, cogía un palito de madera, tipo de esos de los helados, y te decía, a ver, abre la boca. Y tú abrías la boca, saca la lengua, y encima él cogía con ese palito y te echaba la lengua para abajo para poderte ver hasta el fondo y para poderte ver las amígdalas si efectivamente estaban inflamadas o no estaban inflamadas, y hasta con pus. Con pus. Yo no he sido muy propenso a las amigdalitis, pero he tenido algún periodo de inflamación de las amigdalitis y me molestan, pues como a todo el mundo, al tragar, tómate esto, tomarte no sé qué, esta medicina, la otra. Y hay un momento en que, cuando a lo mejor en los momentos que peor estabas pasando, que te despiertas o no sé qué ha pasado, que deglutes de nuevo, haces así, ahí va, si no me duelen ya. Y tú dices, ¿qué ha pasado aquí? Milagro, vuelves a tragar por si acaso es mentira, pues no me duelen. ¿Sabes qué ha pasado? Que se te han reventado. Bueno, reventado las glándulas, o sea, las burbujitas que tuvieran el pus. Y todo ese pus, ya sabes lo que es el pus. El pus son cadáveres de células vivas y muertas, es decir, de linfocitos juntamente con los antígenos muertos y con todos los virus. Y todo eso forma el pus. Pues todo ese pus ya no está. ¿Dónde se te ha ido? Calcula. Solo hay dos sitios donde puede ir. Por aquí, bueno, tres sitios. Por aquí se puede ir. Si va para arriba, a la nariz. Y si va hacia abajo, puede ir o a los pulmones, que ellos se protegen muy bien con su famosa barrera, la epiglotis, cerrando cuando viene algo, que no sea aire, que viene algo que no sea aire, cierra.
Y entonces, cuando cierra la piglota y la entrada del aire, queda abierta, lógicamente, la del esófago, que ya sabes dónde va, al estómago. Y es que todo ese pus ha ido al estómago. Y con lo mal que debe saber el pus, cómo no me he enterado? Pues muy fácil. Porque tú, de la garganta para abajo, no tienes papilas gustativas. Las papilas que te dicen si una cosa está buena, mala, rica, amarga, dulce, etcétera, están en la boca, esparcidas principalmente por la lengua. Entonces, claro, eso no ha pasado por la boca y tú ni te has enterado. Y todo ese pus dentro. Bueno, puede ser que el estómago esté de buenas y diga, vale, la que me has echado aquí, pero en fin, voy a segregar mis ácidos, y los voy a digerir, los pasaré luego a los intestinos, y ellas se apañen y que vayan al flujo, que vayan a los riñones, los depuren, etcétera, que sigan, digamos, el recorrido del cuerpo. O bien, que el estómago dice, pero ¿cómo te atreves a mí a echarme todo esto aquí? Pero no te enteras que no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, en un momento determinado, empiezas a segregar saliva más de la normal, que es un reflejo que debe tener el cuerpo, digo yo, de la saliva, que tiene un componente, la diastasa, que ayuda mucho al estómago a digerir. Entonces le dice al estómago, el cuerpo le dice, así por reflejo le dice, oye, ya sé que estás en apuros, te voy a mandar más saliva para que te ayude. Pues ni mandando más saliva, con mucha saliva en la boca y tal, y tú tragando, pero llega un momento en que te dan náuseas, vas corriendo al lavabo, corriendo a la palangana que tu madre te había puesto al lado y observas. Y que no te dé asco, que entre lo que devuelves, que posiblemente hubiera algún resto de comida, dependiendo de cuándo hubieras comido, están las pintitas y así como purulentas, un poquito con alguna inyección de sangre, poquita, ¿sabes? Que era el pus de tus anginas. Y a partir de ahí las anginas ya, pues se van recuperando y ya no pasa nada. Al día siguiente o a la tarde siguiente al cole, ¿eh? A dar clase o a recibirla. ¿eh? Sigo. Eso es lo que hacían las amígdalas. Bueno, pues dice, los ganglios, y ojito ahora, dependiendo de la edad que tengas tú que me escuchas, aplícatelo bien. Para prevenir si todavía no lo has hecho, o para saber qué es lo que te pasa o te puede pasar para que estés también atento. Pues dice que los ganglios que hay en los pulmones, que también los hay, como por todo el cuerpo, dentro de los pulmones, esos ganglios. Si has sido fumador, esos ganglios, ¿eh? que son los fabricantes de linfocitos, se han llenado de humo. Y el humo tú sabes que es un residuo gaseoso sólido. Cuando tú ves algo en el humo es porque hay partículas sólidas suspendidas en el aire. Si no hubiera partículas sólidas, todo humo sería solo aire o un gas transparente y no se vería el humo. O sea, lo que tú ves del humo son partículas sólidas. Y entonces todas esas partículas sólidas negruzcas del tabaco, cuando tú lo aspiras, se te queda pegado llenando los ganglios de los pulmones. Los ganglios de los pulmones. ¿Qué ocurre? Que si tú los has tratado así, negros que están, o menos negros, tirando a grises, que te los ven por rayos X, y te dices tú, mire cómo tiene usted el pulmón, madre mía, cómo lo tiene. Bueno, pues estos ganglios negruzcos no fabrican apenas linfocitos. Y los linfocitos que tendrían que estar alerta en el pulmón, que es un órgano súper vital y decisivo de nuestro cuerpo, donde debieras tener más linfocitos, que para eso estaban los ganglios, no te producen apenas linfocitos. Vienen las infecciones, que normalmente vienen, los patógenos, se meten en los pulmones y allí, ¡oh! ¡De mil maravillas! A la nuestra. ¿Cómo hace precisamente quién? Pues el COVID. El famoso COVID que nos está confinando a toda la humanidad estos días.
él se mete, y no se va a ningún órgano del cuerpo. No, 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 él sabe dónde tiene que ir. A los pulmones. Y además, cuando se va a los pulmones, lo logra hacer sin que el sistema inmunitario, que está por la sangre, que está por esto, él no quiere saber nada. Es decir, su entrada secreta en la ciudad está a través de los pulmones. Llega el COVID, se mete en las células pulmonares, en los alveolos y todo eso, y va haciendo de las suyas. Y si encima tú habías sido fumador y tenías tus ganglios linfáticos rellenos de carbón, y no producías linfocitos, pues el COVID todavía... Y cuando llega 13, 12, 14 días dejándote el pulmón hecho un asco, que entonces ya empiezas a notar fatiga en la respiración y los síntomas, porque hasta entonces a lo mejor habías sido totalmente asintomático, ni te habías enterado, entonces es cuando dice, vale, ya tengo destruido prácticamente el pulmón, ahora salgo al resto del cuerpo. El resto del cuerpo, que ya se temía algo, se olía algo y dice, me parece que ya tenemos un bandido en casa. Estaban ya con todas las armas preparadas. Y en cuanto asoma el COVID, por el resto del cuerpo, fuera de los pulmones, que suele irse al hígado y a algunos otros sitios, todo el sistema inmunitario desemboca una guerra contra él, pero en esa guerra, el pobre sistema inmunitario nuestro, empieza a dar palos y se carga tanto al COVID como a células sanas. Lo cual nos pone peor todavía. Este COVID se la tiene muy bien pensada, tío. Se lo tiene muy bien pensado. Y lo malo es que durante esta temporada asintomática en que está, que se mete en los pulmones, que no, que los linfocitos lo retienen, que esto, que el otro, es decir, que todavía no da síntomas, estás contagiando, es decir, eres un emisor, mediante tu saliva, mediante tu aire, especialmente mediante la saliva y los fluidos corporales, eres un emisor de virus. Es decir, estás contagiando. No, si yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Oye, ¿qué es la comunión? ¿O es la boda? ¿O es el bautizo? ¿O es el cumpleaños? Claro que voy, pero si yo no tengo COVID. Y tú, de buenas a primeras, desobedeces las normas que hayas sobre agregaciones de personal, desoyes y no cumples lo de la mascarilla porque te parece una tontería, abrazas y desabrazas a quien sea y estás cargándote, a lo mejor a un ser al que más querías, que le estás inoculando el virus, y él no va a tener la suerte que estás teniendo tú. Va a tener algunas causas no tan resistentes al virus y le puedes provocar perfectamente la muerte. Son cuestiones muy serias. Son cuestiones que pasan de la tontería a la máxima gravedad. Y cuesta, y hay que hacer un acto de fe ciega que se llama. Oye, ¿no lo entiendes? Es igual, que no lo entiendas, pero hazlo. No, porque yo lo que no entiendo no lo hago. ¡Oh! Eres aquí la eminencia científica, 7 premios Nobel te han dado, y eres capaz de juzgar y dictaminar cada circunstancia. No, no es el caso. Y acuérdate que dice un refrán que dice, la ignorancia es la más atrevida. O sea que si tú eras muy atrevido, piensa que no yo, sino la sabiduría popular te está llamando ignorante. Sí, porque eres un atrevido. La ignorancia es la más atrevida. Y usted podía dejar de predicar ya y ceñirse al libro que no va a acabar nunca. Estamos de vídeos largos ya. Bueno, ya acabo, tranquilo. Bueno. Dice, se vuelven grises, oscuros o negros, lo que reduce el funcionamiento y por tanto disminuye la resistencia a las infecciones pulmonares. De todo tipo. Te he hablado del COVID, pero de todo tipo.
Si tú has sido fumador, ándate con ojo. Las infecciones pulmonares tú no las puedes acometer como cualquier otro mortal, porque tus ganglios siguen todavía con el carbón y muy difícilmente se pueden limpiar. Quizás se vayan catabolizando, limpiando, por los fenómenos y por los sistemas de limpieza que tiene el cuerpo. Pero del todo, si yo he sido muy fumador, no. Aunque en algunos vertebrados, y nos habla de peces, anfibios y reptiles, el sistema linfático está equipado con corazones linfáticos. Anda, mira qué curioso, ¿eh? Fíjate, oye, en el pez, en el anfibio y en el reptil, el sistema linfático tiene corazones, es decir, zonas musculadas, que son capaces de ejercer contracciones musculares de forma que al constreñir el líquido entre dos válvulas, pues lo impulsarán. Es decir, tienen corazones a cada recorrido, como los oleoductos. Los oleoductos, esos tubos de kilómetros y kilómetros que van desde el puerto a la instalación petrolífera y tal, cada X kilómetros tienen que poner estaciones de bombeo. ¿Por qué? Porque todos esos líquidos que van por el oleoducto llega un momento en que ya no tienen fuerza para seguir avanzando, y entonces hay otro motor que los coge y dice, ven para aquí que te voy a dar... y les dan otro empujón. Bueno, pues estos son los corazones del sistema linfático de los peces y de estos menos de los vertebrados. Nosotros no. Nosotros tenemos otro sistema de hacer fluida, de que fluya la linfa. Atento porque es muy importante. Resulta que, como estos vasos linfáticos van metiditos entre las fibras de los músculos, sobre todo de los músculos fuertes, de los músculos que están adheridos a los huesos, cuando yo hago así, por ejemplo, estoy constriñéndolos, estoy apretando a esos tubitos del sistema linfático. Y cada vez que los oprimo, les doy corriente. Genial, porque claro, yo comprimo y la sangre la desplazo de ahí. Pero solo puede ir en un sentido, en el sentido que le permitan las válvulas, no en el de retroceso. Entonces, cuando yo aprieto, y los aprieto, siempre que hago ejercicio, siempre que ando, siempre que me muevo, siempre que trabajo, entonces el sistema linfático va divinamente. Ahora bien, tú ponte como una marmota en un sofá todo el día, sin moverte. Ay, tengo que hacer, ya lo haré luego. Tengo que, oye, mamá, tráeme no sé qué, y tú no te muevas. Pues ya sabes lo que va a pasar, que la linfa, pues ni con válvulas ni sin ellas, va a fluir. Y cuando no fluye, pues ensancha el tubo elástico. Y tienes, qué sé yo, que me perdonen ahora los médicos si meto la pata, pero es muy posiblemente lo que algunos entienden por retención de líquidos. Y en parte sería porque tu sistema linfático, el que está preparado para recoger ese sobrante, ese exceso de líquido, y llevarlo y reconducirlo a sus términos naturales, que es otra vez el circuito sanguíneo, pues en tu caso no aparece. Claro que también puede haber retención de líquidos dentro de la célula, dentro de la célula. ¿Por qué? Porque tú la has llenado de sustancias concentradas, café, licor, azúcar, picantes y todo aquello concentrado. ¡Qué rico está esta salsa! No sé, no sé cuántos. Pero son sustancias concentradas. Entonces, claro, esas llegan a las células. Y las células, cuando tú les metes una solución, una sustancia disuelta en una concentración más alta de la acostumbrada, ¿qué hacen ellas? No pueden vivir y dicen, oye, si me has metido soluto, méteme también disolvente para
diluir este soluto tan fuerte que me has metido. Y entonces las células meten ¿qué? Más agua. Y una célula que tenía este tamaño, por efecto de tener que meter disolvente en ella para disolver las sustancias concentradas, pues a lo mejor pasa a ocupar este tamaño. Y ya sabes lo que sigue a continuación. Oh, pues si no como apenas. Es que no comas ni dejes de comer. Es que tienes que ver bien qué es lo que comes. Y ahí están los dietetas para darte consejos, todos buenísimos, pero sobre todo cuando son de gente especializada, titulada, médicos en especial. Y luego, sentido común y fuerza de voluntad para no comer aquello que te encanta, pero que sabes que no te conviene. Va, solo por esta vez. Y ya la lías. Y la lías. Bueno, pues dice que dice, la linfa es impulsada por contracciones de los músculos esqueléticos adyacentes, es decir, al lado, que pasan entre ellos, que comprimen los vasos linfáticos. Cuando trabajamos, cuando estamos comprimiendo los vasos linfáticos, y eso hace que la linfa rule bien, que fluya bien, que haga lo que tiene que hacer, que sus ganglios estén preparados para hacernos los linfocitos, y que todas las sustancias vayan donde tienen que ir. Además de la función defensiva del sistema linfático, supone un ahorro en la economía del organismo, haciendo regresar líquido y especialmente proteínas al sistema vascular sanguíneo. Es decir, que supone un ahorro. El cuerpo todo lo hace programadamente, no hace nada inútil. Pues dice que muchas proteínas de los líquidos intersticiales, etcétera, etcétera, el sistema linfático se preocupa de devolverlas al torrente sanguíneo para que vayan a alimentar otra vez a las células y a cumplir su cometido. También desempeña un importante papel en el transporte de grasas absorbidas, ¿dónde? Pues donde se absorben, que es en las vellosidades intestinales de nuestra tripa larga, de esa tripa que tenemos aquí 8 metros, que es el intestino delgado, que por dentro sabes que tiene cantidad de vellosidades o pelillos, pero pelillos de carne, no de sustancia coriácea como es esta. No, pelillos, pero de tipo de sangre, es decir, de tejido epitelial, normal. Bueno, pues todos estos pelillos absorben de la comida que ya ha preparado el estómago y que pasa por ellos, y lo absorben. ¿Qué absorben? Grasas. Pues dice que precisamente el plasma, a través de todos sus capilares, favorece mucho la aportación de las grasas del alimento. Las grasas. Esas grasas que, entre otras cosas, para digerirlas mejor, nuestro organismo fabricó como un disolvente de grasas. Que lo hace a base del veneno que saca de otras sustancias. ¿Ya ves tú cómo aprovecha? Recicla. El veneno que saca de unas sustancias, el hígado, lo convierte en bilis. Y esa bilis, cuando sale la comida del estómago, lo vierte de la vesícula biliar, lo echa, se acompaña a las grasas y dice que las grasas sean más absorbibles. Pero especialmente, ¿por quién? Sí, ¿dónde? En las vellosidades intestinales. ¿Pero por quién? Por el sistema linfático. Sobre todo los ácidos grasos de cadena larga, que son los menos tratables y los más difíciles de manejar. Dice, los ácidos grasos de cadena larga y otros lípidos. Chicos, se acabó la lección. A partir de ahora empezará otro capítulo también, que es el capítulo general que se titula Funciones de relación. Hoy que viene nos vamos a relacionar. ¡Qué bien! Sí. Funciones de relación que a los chicos y a los niños cuando se estudian, funciones de nutrición, todo el mundo lo entiende, de comer.
funciones de no sé qué, también se entiende bien. Pero cuando llegan las funciones de relación, tú dices, bueno, ¿y eso qué será? Nada, que me relaciono yo con el compañero, ¿no? Esa será la función de relación. Pues bueno, ese va a ser otra tanda de vídeos seguramente súper interesantes. Hasta luego, chicos.